Muy bien. Ahora anemia megaloblástica. Vamos bien. La anemia megaloblástica se da por una disminución ya sea de la vitamina B12 o vitamina B9. Normalmente la vitamina B12 tiende a absorberse a nivel del ilio y a nivel del ilio, por medio de las transcobalaminasas, comienzan a absorberse. Pero para poder llegar hasta el ilio, la vitamina B12 ha tenido que pasar todo un camino. Desde la boca del paciente tenemos enzimas, a nivel de las enzimas de la saliva, que comienzan a sacar las proteínas y solamente dejar la vitamina B12. Llega al estómago y a nivel del estómago lo que se va a producir es de la unión del factor intrínseco junto con la vitamina B12. Si no hay esta unión, chicos, no va a poder haber una absorción al nivel del hilio. Así de importante es. Entonces, cuando hay a nivel de las células parietales que hacen la producción de este factor intrínseco, cuando hay una disminución un problema autoinmune que destruye las células parietales o que destruye el factor intrínseco, se llama anemia perniciosa, que es un subtipo de deficiencia de vitamina B12 o de anemia megaloblástica. Entonces acá va a haber un problema de absorción a nivel del estómago que normalmente cursa con acloridria y que tiene mayor propensión a tener cáncer de estómago. Entonces, uno de los factores para absorber es de que se una al factor intrínseco a nivel del estómago. Muy bien. Entonces, laboratorialmente, recuerden que esto lo que ayuda a la vitamina B12 y el ácido fólico es a la formación del ADN. Entonces, como no va a haber ADN que forme, no solamente el problema es con los glóbulos rojos, sino que el paciente puede tener una clínica de una pancitopenia. Además, como va a haber una megaloblastosis, recuerden que ya conversamos de eso, entonces la megaloblastosis lo que va a hacer es de que no hay una conformación adecuada y lo que va a ocurrir a nivel de la médula ósea es una hemólisis dentro de la médula ósea, se llama aborto intramedular, así le llamamos nosotros. Entonces, chicos, si es que hay una lisis o hemólisis dentro de la médula ósea, va a haber una clínica de hemólisis, o sea, va a haber un aumento de la lactato deshidrogenasa con un aumento de la bilirrubina a predominio indirecto. Entonces, podemos ver pacientes que nos van a contar con clínica de hemólisis o con clínica de pancitopenia. Clínicamente el paciente va a tener una anemia, va a tener una glositis, que es esta lengua, como pueden ver ustedes, depapilada, puede cursar con alteraciones neurológicas, como por ejemplo trastornos sobre todo a nivel propioceptivo, que es uno de los principales síntomas y que muchas veces en la televisión ustedes lo pueden ver, que promocionan mucho vitamina B12 y le dicen al paciente, si usted siente adormecimiento en las piernas o hormigueo, pues puede ser una deficiencia de vitamina B12. Sí. Asimismo, puede haber una degeneración combinada subaguda a nivel de la sustancia gris a nivel lateral y sensorial de estos pacientes. Entonces, inclusive hasta puede haber alteraciones psiquiátricas con la deficiencia de vitamina B12. Solamente de B2. Alteración neurológica no debería haber con deficiencia de vitamina B9. ¿Ok? Fisiopatológicamente, ¿por qué ocurre esto? Porque nosotros cuando convertimos ciertos aminoácidos, en este caso homocisteína a metionina, necesitamos darle un grupo metil a la cobalamina, o sea, la vitamina B12, y se convierte de cobalamina a metilcobalamina. Entonces, esto eh, cuando hay un aumento una deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de vitamina B9, va a haber un incremento de la homocisteína porque no va a haber esta producción de homocisteína a metionina. Entonces va a haber un incremento, ¿cierto? Pero asimismo, este grupo metil que es donado por el ácido fólico o por el metil tetrahidrofolato, también esta formación del grupo metil va a ayudar a la síntesis de ADN. Entonces, finalmente, no va a haber una producción de síntesis de ADN si es que tampoco no hay estos grupos folatos. Y recuerden de que también la vitamina B12 ayuda a la formación de metilmalonilcoenzima A, succinilcoenzima A, por medio de la adenosilcobalamina. Entonces, si es que no hubiera un vitamina B12, va a haber un incremento de la metilmalonilcoenzima A.
cosa que no pasa con la deficiencia de vitamina B9 porque solamente incrementa la homocisteína. ¿Ok? ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia megaloblástica? Megaloblástica, no macrocítica, por si acaso, es la B9. Recuerden que el ácido fólico tiene una duración de aproximadamente 4 meses. En cambio, la vitamina B12 puede durar hasta 4 años. En el caso de las causas principales de anemia megaloblástica, en el caso de la vitamina B12, tenemos desde que ingesta el paciente, por ejemplo, pacientes veganos, a nivel del estómago que tengan una gastritis o que hayan tenido una gastrectomía, por ejemplo, las famosas bandas gástricas, que tengan una enfermedad inflamatoria intestinal que no deje que a nivel del ilio o un sobrecrecimiento bacteriano a ese nivel que no deje que se absorba la vitamina B12. Por ejemplo, también ciertos parásitos en las cuales puede haber un aumento, una disminución de la absorción a nivel del ilio. Muy bien. Cambios morfológicos típicos de las anemias megaloblásticas, ya les había dicho, principalmente a nivel de la lámina periférica vamos a ver un aumento de la lobulación de los neutrófilos. ¿Ok? Una hipersegmentación de los neutrófilos. Entonces, cuando ustedes lean esta palabra clave, hipersegmentación de los neutrófilos, tienen que pensar en anemia megaloblástica. Pero además vamos a ver anemia con glóbulos rojos macrocíticos, ¿cierto? La más característica es la hipersegmentación de los neutrófilos. ¿Qué tipo de anemia es muy frecuente la elevación de la lactoteshidrogenasa? Principalmente las anemias hemolíticas y en segundo lado, y no olvidar, las anemias megaloblásticas pueden tener también un aumento de la lactato deshidrogenasa. Almacén fundamental de vitamina B12 es el hígado. ¿Dónde encontramos normalmente? En carnes. Principalmente, doctora, ¿dónde puede encontrarla? En hígado, en ostras, en ese grado, ¿no? Para la absorción de vitamina B12 es fundamental un factor que es sintetizado por las células parietales, ya sabemos que es el factor intrínseco. Etiologías más frecuentes del déficit de vitamina B12, pues de que haya un tema de paciente vegano, que haya una gastrectomía, ya le hemos conversado. Causa más habitual de déficit de cobalamina, creo que acá debe decir vitamina B9. De ácido fólico, en este caso el alcoholismo. El ayuno prolongado también. Pacientes con alcoholismo tienden a tener un déficit de eso o que también hayan tenido un aumento en el caso de gestantes o niños. Por eso es que se da suplementos durante estas etapas. Aumento del metabolismo. ¿Ok? Causas más habituales de déficit de B9. Ante una paciente de 67 años que presenta anemia con un volumen corpuscular de 120, que es sueca, tiene anticuerpos contra células parietales, hay que sospechar de anemia megaloblástica, que es subtipo anemia perniciosa. La anemia perniciosa es sobre todo más visto en pacientes europeos. Por eso es que ponen ahí el caso de una paciente sueca. En referencia a la patología gástrica, ¿qué sería lo más importante tener en cuenta en esta paciente? Que puede tener una gastritis atrófica por acloridria, y que finalmente esto nos lleve a tener cáncer gástrico en el transcurso de los años. Por eso es que estos pacientes deben quedar a cargo también de los gastroenterólogos para poder monitorizar cada 2, 3 años con endoscopía. Para el diagnóstico de anemia perniciosa se utiliza un TEL? ¿Cuáles son los test? Contra lo que hacemos anticuerpos contra factor intrínseco y contra células parietales. Diagnóstico del déficit de vitamina B12, entonces yo lo que hago es dosar B12, también doso B9, pero podría también dosar homocisteína, que va a estar incrementado en ambas, pero si es que quiero saber si solamente de vitamina B12, entonces voy, regreso a mi fisiología y encuentro que dosando la metilmalonilcoenzima, pues puedo encontrar un incremento de esta metilmalonilcoenzima. Clínica fundamental de déficit de B12, además de lo que ya hemos visto, anemia, macrocitosis, es de la clínica neurológica. Entonces, un paciente que le digan que tiene adormecimiento en piernas, en manos, que tiene problemas al caminar, entonces ahí hay que pensar en déficit de vitamina B12. La alteración neurológica más característica es la deficiencia de propiocepción, por si acaso. Lo principal, propiocepción.
Ante un paciente de edad avanzada con demencia, entre otras patologías, se debe descartar. Siempre los psiquiatras hacen un descarte de deficiencia de B12. Las alteraciones por neurológicas por déficit de cianocobalamina siempre aparecen cuando existe una anemia manifiesta, no necesariamente. A veces tenemos pacientes que no tienen anemia, la hemoglobina está muy bonita, pero tienen síntomas neurológicos. Entonces, lo que nos queda hacer ahí es dosar la B12. A veces hay deficiencia de B12, que no son la característico, pero a veces puede haber deficiencia de B12 y disminuir la hemoglobina, sin disminuir la hemoglobina, y tiene síntomas neurológicos. No estamos hablando de gran cantidad de pacientes. Probablemente no se los comenten, vamos a ponerlo como algo anecdótico. Tratamiento fundamental de las anemias megaloblásticas por déficit de vitamina B12. Entonces yo doy vitamina B12. Normalmente, inicialmente se da una dosis intensa, que son por 7 días seguidos de manera intramuscular o endovenosa, siempre acompañado de mi ácido fólico. El ácido fólico normalmente viene de 0,5 microgramos y lo damos 2 tabletitas cada 8 horas durante 2, 3 meses. Doctora, ¿y por cuánto tiempo? Va a depender de por qué ha sido la deficiencia de B12. Si es un paciente vegano, suficiente con darle una dosis inicial y luego pues darle de manera profiláctica B12 oral, que también existe. El ácido fólico, ¿dónde se absorbe? Pues normalmente el ácido fólico, la deficiencia de vitamina B12 se da a nivel de la absorción del hilio. En el yeyuno, normalmente yeyuno, el ácido fólico se absorbe y sus reservas normalmente duran 4 meses aproximadamente. La clínica del déficit de folato es igual al déficit de cianocobalamina, excepto en la parte neurológica. El diagnóstico también, chicos, con dosaje de B9, de ácido fólico, también doso la vitamina B12 y va a haber un incremento de la homocisteína. Tanto el déficit de B12 como el de ácido fólico aumentan los niveles séricos de homocisteína, ambos. Homocisteína. Tratamiento del ácido, de déficit de ácido fólico, igual, chicos, 2 tabletas vía oral cada 8 horas. Siempre. Ante un paciente con anemia macrocítica, solamente anemia macrocítica, debe descartarse. ¿Qué otras causas aparte del alcoholismo, chicos, hay? Alcoholismo, hipotiroidismo, que no esté consumiendo algún tipo de, por ejemplo, metrotexate o trimetropinsulfametoxazol, que tienen que ver en la síntesis de ácido fólico. Entonces, estas causas hay que descartar. Inclusive hasta en la gestación podemos ver anemia macrocítica, o macrocitosis, perdón. Para el diagnóstico de anemia megaloblástica se debe solicitar, ya lo hemos dicho, B12, B9 o ácido fólico, dosamos homocisteína. Igual, el diagnóstico definitivo de anemia megaloblástica se realiza mediante el estudio en sangre, o sea, ya no es necesario hacer un estudio medular, dosamos B12, B9, homocisteína y ácido metilmalónico.